Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá en el último video de esta serie de videos de la unidad 2, donde hemos visto factura, notas de crédito y débito, pagaré y ahora vamos a ver cheque. Les pido por favor que si están empezando por este video, busquen el de factura y sigan el orden que les acabo de mencionar por una cuestión lógica del desarrollo de los temas. Estos temas, este tema particular que vamos a ver ahora, cheque, ustedes lo van a encontrar en las páginas 35 a 41 del cuadernillo, ¿sí? Del curso de ingreso. Bueno, paso a compartirles pantalla, así podemos empezar con este tema. Vamos a esperar ahí que se nos acomoden un poquito los cartelitos para que vayan desapareciendo. Y arrancamos. Cheque. ¿Qué es un cheque? Es una orden de pago pura y simple, girada contra un banco, donde el titular de la cuenta debe tener suficientes fondos acreditados en dicha cuenta o autorización para girar en descubierto. Esto quiere decir yo al banco le voy a dar la orden de que pague, ¿sí? Quien es el librador del cheque, quien firma el cheque se llama librador, ya lo vamos a ver, le está ordenando al banco que le pague al tenedor de ese cheque con o sin alguna condición que ya veremos, ¿sí? Que le pague, siempre y cuando haya fondos en la cuenta o cuando haya autorización para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir girar en descubierto? Que yo a veces no voy a tener fondos en mi cuenta, pero el banco me va a prestar los fondos que sean necesarios para que yo pueda emitir los cheques y no esté emitiendo cheques sin fondo. Los tipos de cheque. Los cheques pueden ser comunes o de pago diferido. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro ahora en un ratito. El soporte. Los cheques pueden ser en soporte papel o físico. También pueden ser electrónicos o digitales llamados e-check. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la emisión de un cheque? Tenemos el librador, que es quien emite y firma el cheque, es el titular de la cuenta bancaria. Tenemos el librado o girado, que es el banco pagador, es decir, es la entidad bancaria contra la cual se libra el cheque, es a la que yo le doy la orden pura y simple de que pague. Tenemos al beneficiario, que es a nombre de quien está extendido el cheque, páguese a tal persona. Tenemos al portador o tenedor, que es aquel que tiene el cheque en su poder o que porta el cheque. Puede ser el beneficiario original u otra persona. ¿Por qué? Porque se le transfirió por endoso, ¿sí? Recordemos lo que vimos en pagaré. El endoso es la forma natural de la transmisión de los créditos, ¿sí? Tenemos también al endosante, que es el que transfiere el cheque a otra persona, firmando el dorso de este y colocando sus datos. Con respecto a la contabilización, el cheque genera registración contable tanto para el librador como para el receptor, sea beneficiario, portador o endosante. Entremos a ver ahora el cheque común. Ahí vamos a tener un ejemplito, un modelo que vamos a ir usando cuando veamos las características que tiene que reunir el cheque común. El cheque común es una orden de pago inmediata, es decir, es pagadero a la vista. Yo libro el cheque y la persona lo puede ir a cobrar al banco. ¿Cuál es la característica principal para identificarlo? Que posee una sola fecha preimpresa, que es la fecha de emisión. Bien, tiene una fecha, ya vamos a ver porque el cheque de pago diferido tiene dos fechas, pero el cheque común tiene una sola fecha. El que lo recibe podrá presentarse de forma inmediata a la entidad bancaria para cobrarlo por ventanilla, depositarlo en su cuenta bancaria o endosarlo. ¿Sí? El plazo para presentarse a cobrarlo o depositarlo es de 30 días corridos a partir de la fecha de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy el día 31, ¿sí? Día, contando no días corridos, no porque sea día 31 calendario, sino días corridos, desde la emisión, ¿bien? Y yo me quiero presentar delante del cajero, ¿sí? O depositarlo, porque ahora hay unas maquinitas en los bancos que se llaman terminales de autoservicio. Yo puedo depositar también cheques por ahí. Y me quiero presentar.
el cajero me va a decir, no señor, su cheque está vencido. ¿Qué tengo que hacer si el cheque se vence? Vuelvo, ¿sí?, al librador, a quien emitió el cheque, y le digo, mira, el cheque se me venció, ¿me lo podés cambiar? Y esa persona tiene que aceptar cambiármelo, no le genera ningún tipo de perjuicio, ¿sí? Pero cuidado con eso, porque a veces nos dejamos estar y se nos puede vencer o podemos llegar a ver un cheque vencido. ¿Cuáles son los requisitos de diseño? Tiene que tener, número uno, la denominación cheque inserta en su texto. Fíjense en la imagen ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos y dice cheque. Número dos, el número de orden o de serie impreso en el cuerpo del cheque. Y fíjense que lo tenemos. Ahí dice, en el centro del cheque dice 283025453. Ese es el número del cheque. Tercero, la indicación del lugar y la fecha de emisión. Si seguimos en el texto del cheque, dice Buenos Aires, 6 de enero de 2004. 4. El nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. Y ese está un poquito más abajo, ¿sí? Casi al final del texto del cheque dice sucursal, Barrio Norte, domicilio de pago, Uruguay, no llegó a leer el número, Capital Federal. 5. El nombre del beneficiario en cuyo favor se libera o la parte del nombre en blanco si es al portador. Fíjense que dice, páguese a Fantasía Sociedad Anónima, ¿sí? Y ese Fantasía Sociedad Anónima puede ser que yo lo emita, ¿sí?, al cheque con nombre nominado o que yo lo emita innominado o también llamado al portador, ¿sí?, que ese nombre quede en blanco. Y eso quiere decir que cualquiera que lo tenga, ¿sí?, se puede presentar a cobrarlo. 6. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero expresada en letras y números especificando la clase de moneda. Fíjense que dice el texto del cheque, páguese. Ahí está la orden. Es pura y simple, páguese. Esa es la orden. A Fantasía Sociedad Anónima, no a la orden, ya vamos a ver qué quiere decir a la orden o no a la orden, la cantidad de pesos 70,88 sobre 100 centavos. ¿Ven que dice pesos? Y dice el monto y especifica los centavos y está con números en la parte superior derecha del cheque y con letras en el cuerpo del mismo. 7. El número de cuenta corriente del librador, titular de la cuenta corriente. Fíjense que sale el número de quit, ¿sí?, del librador. Sale, perdón, sale el número de cuenta que dice cuenta 0538021, etcétera. Bien. 8. El nombre, domicilio, quit, quil o DNI del librador, que es el titular de la cuenta corriente, y está ahí abajo y dice 30 70 83 28 12 6, Digital Ventures SA. Y por último, la firma del librador. Si nosotros nos presentáramos delante del cajero y faltara alguno de estos 9 elementos, el cheque es inválido. No nos lo van a pagar, ¿sí? No hay cajero que nos vaya a pagar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la norma legal que establece, ¿sí?, cuáles son los requisitos para la emisión del cheque. Avancemos un poquito más y vamos a ver el cheque de pago diferido. Fíjense que la estructura es muy similar al cheque de pago común. Pero ¿cuál es la principal diferencia? La veamos. Es una orden de pago librada en fecha determinada, posterior a la de su libramiento. ¿Sí? La característica principal para identificarlo es que posee dos fechas preimpresas, la fecha de emisión y la fecha de pago. ¿Qué quiere decir esto? Y acá tenemos una diferencia que es fundamental. Si yo veo que el cheque tiene dos fechas, es de pago diferido. Si tiene una sola fecha, ¿sí?, es que es un cheque común. Fíjense que el cheque de pago diferido viene a funcionar como un híbrido entre un cheque común y un pagaré. ¿Por qué? Porque yo voy a emitir un cheque hoy y lo voy a poder o lo voy a pagar en definitiva más adelante.
La segunda característica es utilizado como un instrumento de crédito. ¿Por qué? Porque yo puedo emitir el cheque hoy, ponerle fecha de cobro de aquí a 2 meses y descontarlo. Es decir, venderlo por anticipado. ¿Para qué? Para obtener financiación. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, en otras materias. Así que yo en realidad no me voy a meter mucho en esto. De igual manera, si a alguno le quedara duda, lo podemos ver muy brevemente, muy sintéticamente en alguna clase de consulta durante el cursado. No tengo problema, pero ponernos a ver algunos temas excedería el contenido de este curso de ingreso. El plazo para presentarse a cobrarlo o depositarlo es de 30 días corridos a partir de la fecha de pago. Aquí funciona igual que un cheque común. A mí se me cumple la fecha de pago y yo tengo 30 días corridos para presentarme. Yo me demoro y no lo cobro, el cheque se va a vencer y voy a tener que pedirle al librador que emita un nuevo cheque. La fecha de pago no puede exceder los 360 días de su fecha de emisión. Eso quiere decir que yo no puedo emitir un cheque de pago diferido, supongamos, a 1 año y medio. Fíjense que acá, cuando veamos los requisitos, son muy similares, por no decir prácticamente los mismos que en el cheque común, solamente se va a sumar uno, y es que tiene 2 fechas, ¿no? Pero vamos a ver uno a uno. Uno, la denominación cheque de pago diferido inserta en su texto. Ese está en la parte superior. Fíjense que dice cheque de pago diferido guión CPD. Dos, el número de orden o de serie impreso en el cuerpo del cheque. Fíjense que si nosotros seguimos bajando en el texto del cheque, dice serie M 482-937. Tercero, la indicación del lugar y la fecha de emisión. Y esa es la primera fecha que dice Buenos Aires, 1 de abril de 2022. 4. El nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. Ese también está abajo, es casi el último renglón. Dice sucursal Centro, San Martín 427, Capital Federal. 5. El nombre del beneficiario en cuyo favor se libera o la parte del nombre en blanco si es al portador. Fíjense que dice, páguese a y está en blanco. Eso quiere decir que el cheque es al portador. A cualquiera que lo tenga, se le va a pagar. 6. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero expresada en letras y números, especificando la clase de moneda. Fíjese que dice páguese. Ahí está, de vuelta volvemos a encontrar la orden pura y simple de pagar. Páguese a, en este caso, a cualquiera que lo tenga, porque está en blanco, la cantidad de pesos 480.000 con 0 sobre 100 centavos. Y fíjense que ahí está en letras y arriba en la parte superior derecha está en números. 7. El número de cuenta corriente del librador, que es el titular de la cuenta corriente. Vean que dice ahí cuenta número, siguiendo el texto del cheque, ¿no? Cuenta 087-08282226. 8. El nombre, domicilio y quit o quil o DNI del librador, que es el titular de la cuenta corriente. Fíjense que dice ahí quit 3051-65000634, Coarco Sociedad Anónima. 9. La firma del librador, que ustedes la ven ahí, la firma y tiene un sello que dice por Coarco Sociedad Anónima. Y 10. La fecha de pago. Y volvemos al principio del cheque y dice el 25 de abril de 2022, páguese a. Bien. Y ahí tenemos todos los elementos del cheque. Lo mismo. Acá sucede igual que en el cheque común. Si falta alguno de estos elementos, ¿sí? Si falta alguno de estos elementos, el cheque no tiene todos sus elementos esenciales y por ende el banco no me lo va a pagar. Si seguimos avanzando, vamos a ver las formas de emitir y de transmitir el cheque. Ahí nos aparecen unas imágenes que son ilustrativas de lo que es el endoso. Recordemos, el endoso es la forma natural de la transmisión de los títulos de crédito. Veamos. El endoso es la acción por la cual el beneficiario de un cheque transfiere su derecho a cobro a otra persona. Dicho endoso se efectiviza colocando en el dorso del cheque la firma, aclaración y DNI del beneficiario original. Esto es en el caso que el beneficiario original sea una persona física. ¿Sí? Si es una persona física, yo doy vuelta el cheque, como me aparecen las imágenes de la izquierda,
Firmo, aclaro, pongo mi número de documento y transmito. En el caso del que el beneficiario es una persona jurídica, el que debe endosarlo es el representante legal de la empresa, colocando su firma, aclaración y debe indicar la representación que reviste: socio gerente, director, administrador, etcétera. Presidente, ¿bien? Los endosantes son solidariamente responsables, ya que con su firma garantizan que conocen la procedencia de los fondos, es decir, que el librador tiene dinero depositado y el banco podrá pagarlo. Los cheques comunes solo podrán contener un endoso y los de pago diferido hasta dos. Esto es la cantidad de veces que yo lo puedo transmitir. Al cheque común lo puedo transmitir una vez por endoso y luego lo tengo que depositar. Al cheque de pago diferido lo puedo transmitir dos veces por endoso y luego depositar. Los cheques pueden ser al portador, como habíamos visto recién en el ejemplo del cheque de pago diferido, no tienen el nombre, entonces cualquiera que lo tenga, lo lleva, lo trae, sube, baja, pero lo tiene esa persona, ¿sí? Y también pueden tener la cláusula a la orden o no a la orden, ¿sí? La cláusula a la orden establece que es transmisible por endoso, ¿sí? Por ejemplo, el beneficiario va a poder cobrarlo en ventanilla, depositarlo en su cuenta corriente o caja de ahorro o entregarlo a un tercero. En todos los casos, esta transferencia se realiza por endoso. Esto es con la cláusula a la orden. Cuando el cheque tiene la cláusula no a la orden, ¿sí? Esta cláusula establece que no se puede transferir a un tercero mediante endoso. Solo lo puede cobrar el beneficiario, ¿sí? Cuando dice páguese no a la orden de José Pérez, ¿sí? En ese caso solo puede cobrarlo José Pérez por ventanilla, depositándolo en su cuenta corriente o en su caja de ahorro, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia con las cláusulas a la orden o no a la orden, que me permite o no transferir, ¿sí? Endosar ese cheque. Otras formas de emisión de cheque. Podemos tener el cheque cruzado, ¿sí? Que la finalidad del cheque cruzado es que se deposite en una cuenta bancaria, ¿sí? O únicamente se pague al cliente del girado, ¿sí? El cruzamiento se efectúa por medio de dos barras paralelas colocadas en el anverso, es decir, en el frente del cheque, ¿sí? Y ese cruzamiento puede ser general o especial. Yo lo coloco en la parte superior izquierda del cheque, trazo dos líneas, ¿sí? Paralelas. El cheque para acreditar en cuenta, ¿sí? La finalidad es que ese cheque se deposite en cuenta bancaria, ¿sí? No puedo ir a cobrarlo en efectivo por ventanilla, es solamente para depositarlo en cuenta bancaria. El cheque imputado, ¿sí? Cuya finalidad es asegurar el destino del pago. Esto quiere decir que el librador, así como el portador de un cheque, pueden enunciar el destino del pago insertándolo al dorso, ¿sí? En el añadido y bajo su firma. Y aquí hay que poner la indicación concreta y precisa de la imputación. Por ejemplo, este cheque se imputa a la factura número tal. Entonces yo con eso estoy cancelando una factura determinada. Por eso lo estoy imputando a una determinada operación, a la cancelación de una determinada operación. Tenemos luego el cheque certificado. La finalidad de la certificación del banco es donde se garantiza que el librador del cheque tiene fondos suficientes para su pago. Eso quiere decir, yo voy al banco y tengo que pagar o voy a librar un cheque por 2 millones de pesos para alguno de mis proveedores. Entonces yo voy al banco y le pido que me certifique el cheque, ¿sí? El empleado del banco va a sellar el cheque, ¿sí? Esta certificación vale 5 días y yo voy a poder seguir operando con mi cuenta, pero el banco va a congelar, ¿sí? De forma provisoria el valor, ¿sí? De ese cheque, ¿sí? Si yo dije que son 2 millones, va a congelar en mi cuenta 2 millones y yo voy a poder seguir moviendo el resto de dinero, pero no esos 2 millones. La certificación tiene por efecto establecer la existencia de una disponibilidad e impedir su utilización por el librador durante el término por el cual se certificó, que son 5 días hábiles. Al día hábil número 6, esos fondos quedan liberados y si la persona no lo cobró, el cheque ya no está certificado, ¿sí? O sea, lo va a poder cobrar igual, pero ya no está la garantía de que los fondos vayan a estar. También están los cheques con la cláusula no negociable. ¿Cuál es la finalidad? Estas palabras significan que quien recibe el cheque no tiene ni puede transmitir más derechos sobre el mismo que los que tenía quien le entregó. Y tenemos el cheque con aval. El pago de un cheque puede garantizarse total o parcialmente con un aval. Esta garantía puede otorgarlo un tercero o cualquiera de los firmantes del cheque.
Algunas disposiciones complementarias. Presentación y pago. Aquí vamos a hacer un pequeño repasito de algo que ya hemos visto recién. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Eso quiere decir que yo lo tengo y voy y me presento a cobrarlo. El término de presentación es de 30 días contados desde la fecha de su emisión. El cheque de pago diferido se debe abonar recién a partir de la fecha de pago. ¿Sí? Acuérdense que tenemos dos fechas. Bueno, a partir de la fecha de pago, ¿sí? Yo tengo 30 días para presentarme, 30 días corridos, ¿sí? Para presentarme a cobrarlo. El cheque debe ser librado en la moneda de pago que corresponda a la cuenta corriente contra la que se gira. A ver, si yo tengo una cuenta corriente en pesos, el cheque que voy a emitir va a estar en pesos. Si la cuenta está en dólares, el cheque va a estar en dólares. Y por último, casos en los que el banco puede denegar el pago del cheque. Puede ser por falta de fondos, puede ser por ausencia de algunos de los requisitos esenciales. Ven que yo recién les decía, si falta alguno de estos requisitos, el banco no paga. Por tener raspaduras en enmiendas, yo no le puedo poner corrector encima al cheque y escribir lo que quiera. Por estar prohibido su pago, cuando exista denuncia por extravío o sustracción, yo me robo un cheque, lo denuncian, cuando vaya al banco, el banco va a retener el cheque, no me lo va a pagar. Cuando lo pierdo, lo mismo. Hago la denuncia, aviso, y quien se presente con ese cheque no lo va a poder cobrar. Por endosos tachados, agarro y empiezo a tachar endosos para poder seguir endosándolo, o por exceder la cantidad de endosos. Supongamos que caigo con un cheque común con 5 endosos, no me lo van a pagar. O un cheque de pago diferido con 3 endosos, no me lo van a pagar. Bien, bueno. Con esto terminamos, ¿sí? Todo lo que es la parte de cheques. Les pido que si tienen alguna duda, que si queda alguna consulta, que aprovechen a los profes, que nos consulten todo lo que necesiten saber, aquello que no entiendan. No hay problema de que lo veamos una y otra vez, que busquemos ejemplos. Por favor, estudien. Y estudien mucho, estudien desde el primer día. Parece mucho el contenido. Nos vemos día por medio prácticamente. Les pido por favor que estudien y que se esfuercen. Nosotros estamos para ayudarlos en esta primera etapa, en este comenzar de su vida universitaria. Así que bueno, mucho ánimo y adelante.